con el magíster constitucionalista, abogado, experto en derecho electoral, Esteban Ron, a quien le damos la más cordial bienvenida. Esteban, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Jimmy. Gracias por la invitación, honrado con la misma. Gracias. Esteban, usted conoce que hace unos días hubo una iniciativa del ministro de Gobierno afirmando que, dado que supuestamente en algunas instituciones se obligaba poco más o menos a los empleados a demostrar que votaron por tal o cual candidato mediante una foto, que esto, que era una suerte de extorsión, incluso lo mencionó el ministro por otros casos parecidos, haría necesario que se prohíba el uso de celulares en los recintos electorales. Algo dice la ley y si hay que reformar se justifica, y en caso de que lo sea, que sea justificable según su criterio, ¿qué hay que hacer? A ver, bueno, gracias, Jimmy, nuevamente buen día. El tema del voto secreto es una premisa que ha existido en el Ecuador desde los inicios de la vida republicana y democrática, ¿no? Y creo que es una de los principios universales, en este caso del ejercicio de los derechos de participación política. De hecho, en la configuración constitucional inclusive, así como en el desarrollo programático que realiza el Código de Democracia de esta institución, se establece que el voto es secreto y escrutado públicamente. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio de inteligencia normativa para tratar de ver si es que se abre la posibilidad de tomar una decisión como la que propone el ministro de la GASC. En primer lugar, hay partes fundamentales del Código de la Democracia, artículos 10, 25, 32, inclusive en el tema de los ejercicios de democracia interna de las organizaciones políticas, donde está señalado que el voto es secreto, y se entiende que este acto es para que obviamente exista la libertad de decisión sobre la base de una creencia ideológica, un candidato y demás, y que a posterior no haya ningún tipo de consecuencia por parte de lo mismo. Pero ese espectro del derecho que uno tiene del voto secreto puede ser cambiado si es que la persona abiertamente dice yo voté por X o Y opción electoral. En ese momento es una decisión personal que el elector toma de hacerlo público o en su defecto tomar una foto y demás. Ahora, en el ejercicio de inteligencia normativa no existe en el Código de Democracia, estimado Jimmy, una forma de restringir el uso de dispositivos celulares o dispositivos telefónicos o dispositivos, en este caso, de grabación de audio, video, cámaras fotográficas, al momento de realizar el ejercicio del voto. Es decir, en el acto en el cual se va detrás del biombo electoral y se raya una de las opciones electorales en la papeleta, no hay, en este caso, una restricción específica, ¿sí?, dentro de las normas que establece el Código de Democracia. Hay opciones legales a través de las cuales se podría operativizar esta opción que ha solicitado el ministro de la GASC. En primer lugar, creo yo que puede realizarse a través de la iniciativa resolutiva, es decir, que se tiene una opción a través de resolución del Consejo Nacional Electoral propuesta por la presidenta del Consejo Nacional Electoral. El artículo 32 del Código de la Democracia, y es lo que siempre hemos hablado contigo y en otros espacios, cuando nos dice el Consejo Nacional Electoral, es que la norma no me dice, es que yo no tengo opciones por esto, por otro, y justifican su falta de acción sobre la posible inexistencia de una norma, de una ley o de un reglamento. Existe la iniciativa, en este caso, como te decía, resolutiva de la presidenta del Consejo Nacional Electoral sobre cuestiones atinentes al desarrollo de los procesos electorales, según el artículo 32 del Código de la Democracia. Entonces, la vía sería que la presidenta del Consejo Nacional Electoral presente un proyecto de resolución para que esta resolución sea aprobada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral como el máximo organismo administrativo y, en este caso, controlador de los procesos electorales. Pero, sí. Perdón, mil disculpas, pero aquí viene un tema. Si tú cambias las disposiciones, ¿sí?, de operativización del voto, tienes que volver a capacitar a los miembros de las juntas receptoras del voto. Claro. ¿Sí? Quienes son los mismos miembros que en la primera vuelta, por disposición legal, igual del Código de Democracia, ¿no? Recordemos que los miembros seleccionados para la primera vuelta electoral repiten en caso de que exista la segunda vuelta electoral. Y en ese sentido, pues tienes que hacer un nuevo esquema de capacitación, esta capacitación que es bastante
dificultosa, tediosa de realizar a los miembros de las juntas receptoras del voto y establecer un cambio de las reglas de juego. Ahora bien, un cambio sobre la marcha de las reglas de juego, en este caso, tiene que ser plenamente justificado. ¿Sí? Ya. Tú ya armaste un esquema, una planificación electoral, presupuestaria, plan de contingencia, etcétera, que lo apruebas cuando se declara el Consejo Nacional Electoral en periodo electoral, y las reglas no pueden ir cambiando de la noche a la mañana. ¿Sí? Ujú. Puede haber en este caso una exigencia social, una exigencia política, una exigencia económica, de cualquier índole, pero para que se tome esta decisión por parte del Consejo Nacional Electoral, Jimmy, tiene que haber una justificación. Claro. Y la justificación de... Esteban, perdona Sí, la interrupción, pero ¿crees tú, Esteban, que es necesario, vamos a suponer que se pueda, pongámonos en un escenario figurado, que sí hay la normativa, ¿crees que se justifica que sí está bien evitar o impedir que una persona en el libre ejercicio de su derecho a sufragar le tome una foto a su voto? Digo yo, ¿tú crees que sí, por lo que está pasando en el país, digo yo, que sí, sí se sí. justifica? Solo te diría yo, Jimmy, desde un comentario muy personal, Claro. solo si es que existe algún interés de protección superior de derechos, en este caso colectivos. Si estaríamos en un estado calamitoso, estructural de inseguridad, de extorsión sobre la base de estas acciones votacionales, es decir, me rindes Ujú, cuentas como elector hacia quién votaste, y si es que no lo haces, vacuna, ujú, extorsión, cualquier tipo de ujú. amenaza, solo si es que en esa ponderación efectiva está en riesgo la vida de las personas, yo creo que sí. Claro. Por eso te decía, para tomar una decisión de ese calibre, con esa magnitud, con esa incidencia en el proceso electoral, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, si nos vamos a ir por el tema de la iniciativa resolutiva de la presidenta, debería tener todas las justificaciones, y justificaciones no retóricas, ¿no? Justificaciones que atiendan a estándares cualitativos y cuantitativos, por ejemplo, de prospectiva de amenaza. ¿Sí? Ya. Existen efectivamente estas amenazas, hay estos casos, hay no sé, Ujú. estas extorsiones, ¿sí? El informe de seguridad le puede pedir inclusive al CIES, si quisiera, así la Ajá. presidenta del Consejo Nacional Electoral, un informe de esta situación, porque recordemos que en periodo electoral, Jimmy, todas las instituciones del Estado tienen la obligación de colaborar con el Consejo Nacional Electoral para la ejecución de su trabajo, ¿sí? So pena Ujú. de una posible infracción electoral. Entonces yo creo que para tomar una decisión de esa magnitud, de ese calibre, se requieren de todas las justificaciones y, como siempre digo, data cualitativa y cuantitativa que justifique esa decisión. Yo he visto, sí, bueno, a partir de las elecciones que hizo el ministro Lagasca, que algunos asambleístas electos por parte de la bancada de ADN han tratado de sustentar esta situación. Y todo el mundo dice, tenemos evidencia de esto, tenemos Ujú. evidencia del otro, ¿sí? Pero mientras tengan esa evidencia y esa evidencia no sea judicializada vía contencioso electoral o vía penal con las respectivas denuncias, no es nada más que una especulación. ¿Sí? Lo Claro. que siempre hemos dicho en los procesos electorales, si tienes evidencia, o en general en la administración pública, si Claro. tienes evidencia de algún acto presumiblemente ilegal, Doloso. Ujú. denúncialo, ¿sí? Ujú. Y eso ayudaría a que se tomen el correctivo, pero una decisión de esa magnitud en sordina, perdóname el coloquialismo, es decir, sin justificaciones, va a ser bastante complicado y obviamente va a generar una oponibilidad por parte de Claro. otro tipo de sectores políticos. Claro, Esteban, no sé si conocerás, ¿no? Yo no conozco con precisión, la verdad, no lo he revisado. ¿En algún otro país del mundo está prohibido el ingreso de los celulares a los recintos? Sí, a ver, tenemos dos esquemas en el derecho comparado. Hay países en los cuales el voto por lo general es electrónico, por ejemplo, los ballots en Estados Unidos. En algunos estados no te permiten el acceso con teléfonos celulares o dispositivos, pero porque el ballot, la máquina de votación, es absolutamente diferente, es a través de un clic, es a través de lo que hemos visto, ¿no? Esas bajadas de una manivela prácticamente por una de las opciones electorales. Principalmente en estas elecciones donde hay voto electrónico, no se permite, inclusive por mecanismos de interferencia que podría generar en la transmisión de resultados. Estados Unidos es el caso más amplio. Hay un caso paradigmático, Jimmy, Ujú. que si es que así lo va a hacer y toma la decisión la presidenta, tendría que estudiarlo, que fue en México.
¿sí? Ya. En México, el instituto, en este caso, el que viene a ser el par del Consejo Ya. Nacional Electoral, cambiaron de nombre, IFE-TRIFE, se llama ahora ILE, tuvo la misma problemática, tuvo exactamente la misma problemática bajo las mismas denuncias, es decir, posibles sistemas extorsivos de las votaciones. Y resolvió en su momento el ILE Ujú, mexicano que no hay una atribución específica como para prohibir el uso de dispositivos celulares porque se estaría atentando a otro tipo de libertades. ujú. Eso fue lo que nos dijo el ILE en su momento y que no dio paso, en este caso, a una posible prohibición del uso de celular. El Instituto Nacional Electoral, en este caso, y esto es del año 2024, tuvo una denuncia fuerte de fraude electoral por parte del PRD. Esa es la historia, lo que sucedió. Y en ese sentido, el ILE dijo que en los centros de votación puede constituirse inclusive una forma de discriminación a Ujú. las personas que o cuyo dispositivo móvil puede ser inclusive una herramienta de ejecución de otros actos. Hablaba de las personas con discapacidad y demás. Por eso te decía, los hilos son muy finos. ¿Sí? No es que se Ya. puede tomar una decisión a rajatabla, una prohibición, y además, ¿desde qué punto, no? Porque también podríamos decir que no se puede utilizar el dispositivo celular desde el ingreso Claro, al recinto electoral. Y claro. lamentablemente el celular ya es parte de nuestra cotidianidad. Ujú. Es verdad. Bueno, gracias, Esteban, siempre muy claro en tus explicaciones. Que tengas un magnífico día. Un abrazo, Esteban. Muchas gracias, Jimmy. Siempre es un gusto. Saludos a la distancia. Un abrazo.